En este vídeo quiero recalcar qué tipo de elementos podemos utilizar como índices de un vector, porque quizá en el tema no queda del todo claro. Hemos visto distintas cosas que podemos utilizar dentro de los corchetes, pero si resumimos, al final básicamente solo podemos utilizar dos tipos de elementos como índices, o bien un vector numérico o bien un vector lógico con valores true o false. Si utilizamos un vector numérico con posiciones, nos quedaremos con aquellas posiciones del vector original indicadas en el vector numérico que utilizamos como índice. Si utilizamos un vector lógico con valores true o false, nos quedaremos con las posiciones del vector original correspondientes a los valores true del vector lógico. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a generar un vector, vamos a llamarle x, vamos a generar un vector de palabras, por ejemplo, nombres de flores. Vamos a poner varios nombres, como por ejemplo rosa, como por ejemplo azucena, margarita. Vamos a repetir alguno, por ejemplo, vamos a repetir rosa, para que nos sirva luego también como ejemplo de repeticiones, y vamos a poner otro más, por ejemplo, pues, clavel. Vale, tenemos nuestro vector de flores, ¿de acuerdo? Y ahora queremos hacer un subset de este vector. Podemos utilizar o bien, como he comentado, un vector numérico. Vamos a generar un vector numérico que le vamos a llamar esta vez sí x, que van a ser los números, por ejemplo, 2, 3 y 5, y vamos a usarlo como índice del vector flores. Vamos a obtener aquellos valores de flores que están en las posiciones correspondientes a los valores indicados en el vector x, en la segunda posición, tercera y quinta. ¿Qué pasa si utilizamos un vector lógico? Podemos hacer un vector lógico, vamos a llamarle L, por ejemplo, que va a ser true. Poner true o poner solamente t es lo mismo, ¿vale? Por comodidad vamos a poner solo la primera letra. Otra vez true y otra vez false. Ahora utilizamos este vector como índice, L, y obtenemos aquellos valores de flores que corresponden a valores true en el vector lógico, es decir, el primer valor, el tercero y el cuarto. Bien, hasta aquí todo bien. Estas son las opciones que tenemos, no hay más. ¿Qué ocurre? Que cuando utilizamos, por ejemplo, un condicional que puede ser, vamos a utilizar otro vector, vamos a llamarle vec, que van a ser los números del 20 al 10, por ejemplo, va a ser decreciente. Vec van a ser nuestros números del 20 al 10, y vamos a ver una condición, vamos a directamente a escribir en la consola una condición. ¿Qué ocurre cuando le doy una condición de que vec sea mayor que 18, por ejemplo? Pues me da un vector, el resultado de esta condición es un vector lógico que yo puedo utilizar como índice. Como ya he dicho, es una de las dos opciones que tengo. En este caso, solamente los dos primeros valores son true porque son mayores que 18. Por tanto, yo podría o bien generar un vector i con estos valores lógicos, ¿de acuerdo? Ahora mismo i va a ser un vector lógico que puedo utilizar como índice del vector original, pero también puedo utilizar como índice directamente la condición. ¿De acuerdo? Estamos utilizando una condición como índice, pero en el fondo, y creo que esto es importante,
En el fondo estamos utilizando un vector lógico, que es una de las dos opciones que tenemos, no tenemos más. ¿Por qué es importante esto? Porque es fácil de esta forma saber qué cosas pueden ser utilizadas como índice y qué cosas no pueden ser utilizadas como índice. Y para esto nos viene bien, por ejemplo, la función sort y la función order. ¿Qué ocurre cuando utilizo la función sort directamente con mi vector? Lo ordena directamente. Me da el resultado, es directamente los valores del vector ordenados. ¿Puedo utilizar estos valores como índice? No, no porque no son posiciones, son valores directamente. Si intentara utilizar estos valores como índice, no me va a dar error porque al fin y al cabo son números, pero me van a dar las posiciones 10, 11, 12, 13 de mi vector que ni siquiera tiene esas posiciones, por eso me las rellena con NA. En cualquier caso, aunque tuviera las posiciones, no es el resultado que yo busco. Sería un resultado extraño, con el que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ocurre cuando utilizo order en lugar de sort con nuestro vector? Order nos da las posiciones del vector para que éste esté ordenado. Es decir, nos da primero la posición del elemento menor, perdón. El segundo será la posición del segundo elemento menor y así sucesivamente. La última posición que nos dé será la del elemento mayor. Por tanto, como son posiciones, sí que podemos utilizarlas como índice. Si esto lo utilizamos ahora como índice del vector, ahora sí utilizamos, sí que obtenemos exactamente lo mismo que con sort, que obviamente es más fácil de utilizar que utilizar order como índice. Pero sí que order nos será muy útil cuando queremos ordenar otro vector según el orden de otro diferente. ¿De acuerdo? Eso ya lo veremos con los data frames, que podemos ordenar una columna según los valores de otra. Y para eso nos va a ser muy, muy útil order y no sort. Otro ejemplo, las funciones unique y duplicate. Podemos ver qué ocurre cuando utilizo la función unique con el vector que hemos creado antes, flores, que he repetido de hecho un valor precisamente para utilizarlo con este ejemplo. ¿Qué ocurre? Unique nos da directamente los valores no repetidos del vector flores. Es decir, aquel elemento que estaba dos o más veces aparece solamente una. En este caso teníamos 5 elementos y ahora tenemos 4 porque una de las repeticiones de rosa ha desaparecido. ¿De acuerdo? ¿Podemos utilizar unique como índice? No, obviamente no. Y en este caso es muy obvio porque son palabras. Si utilizamos un vector de caracteres, como es este caso, como índice, simplemente nos va a dar NA, 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 no vamos a obtener ningún resultado. Pero es peligroso porque si tenemos un vector, vamos a crear otro vector que vamos a llamar A en este caso, de números. Y vamos a tener, por ejemplo, el 1, el 3, el 4, el 1 y el 5. Si aquí utilizo unique con este vector A, solamente tengo los valores no repetidos, digamos, aquellos que aparecen dos o más veces, como es el caso del 1, solamente aparece una vez. Hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurre cuando utilizo unique, en este caso que es un vector numérico, como índice? Es muy peligroso, porque seguramente sí que funcione. Vamos a utilizarlo como índice de A. Repito, mal utilizado. Esto nunca debe hacerse. Unique no debe ser índice de un vector. ¿Qué ocurre? Me da un resultado porque está utilizando esos valores reales del vector, que no son posiciones, son valores del vector, los está utilizando como posiciones y me está dando un resultado que desde luego no es el que yo quiero, porque de hecho sigue el elemento repetido y me falta un elemento que no estaba repetido, ¿de acuerdo?
Por tanto, no se debe usar unique como índice de un vector. Y eso podemos verlo sabiendo cuál es el resultado de unique, que no es ninguna de las dos opciones que tenemos. No es ni un vector de posiciones, ni es un vector lógico. ¿Qué pasa con duplicated? Vamos a usar duplicated sobre nuestro vector A. En este caso, duplicated nos ofrece un vector lógico, que es solamente true en el caso de que el elemento esté duplicado. Fijaos en que la primera vez que aparece el elemento duplicado, que es el 1, que es en la primera posición, el valor de duplicated es false, porque no ha aparecido antes. Solamente es true cuando el elemento ya ha aparecido antes, es decir, la segunda vez que aparece este elemento, el 1. Cuando utilizamos duplicated como índice del vector A, en este caso solamente nos da el valor que está duplicado. Y al ser un vector lógico, podemos utilizar la negación, el símbolo not, para obtener el contrario. Aquellos valores que sean false serán true y aquellos valores que sean true serán false. Por tanto, obtendremos lo contrario, obtendremos los valores no repetidos, que viene siendo exactamente lo mismo que unique. ¿De acuerdo? Podemos ver el mismo ejemplo con flores. Duplicated de flores nos va a dar un vector lógico en el que recordemos que flores, en el que solamente es true el cuarto elemento, que es rosa, porque ya había aparecido anteriormente. Si utilizamos la negación, le damos la vuelta a este vector lógico y podemos utilizarlo como índice de flores para obtener solamente los elementos no duplicados, que sería exactamente igual a utilizar unique. ¿De acuerdo? Como resumen, solo podemos utilizar como índice de un vector numérico de posiciones o un vector lógico. Siempre que el resultado de una función sea un vector de posiciones o un vector lógico, esta función puede ser utilizada como índice del vector.